Muy buenos días, hermanos. Bienvenido al Grupo Altares en Casa. Les habla el doctor Rubén Juárez y vamos a dar comienzo a la reflexión del mes de mayo. Esta es la primera del mes y se titula El peso de la culpa. Es un tema realmente importante porque la Biblia nos describe como pecadores. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Concluye que somos un fracaso. Esto nos incluye a nosotros. Entramos en la parte más sensible, que es cuando tratamos de minimizar los errores de una u otra forma, porque somos nosotros, y en este caso somos muy considerados, muy consecuentes, claro, somos nosotros. Esto es una tendencia natural y humana, justificar sus errores. Hay personas que por instinto de conservación en un momento dado abandonaron a un amigo, a una persona amada, para salvar su propia vida. El asunto es cómo justificas después eso, cómo vives con eso, dónde ubicas esa parte de tu vida que es vergonzosa. Este es el caso de personas que, aunque salvaron su vida con una decisión poco valiente, ya nunca más pudieron tener tranquilidad y paz. No se pudieron sobreponer a ese sentimiento de culpa por aquel acto de cobardía que queda grabado en lo profundo del corazón. Y eso, hermanos, los atormenta cada minuto de sus vidas. Esto es un acreedor terrible porque todos los días te cobra la porción: tristeza, angustia, decepción. ¿Cómo procesas eso que hiciste? Uno se pregunta: ¿y qué me pasó? Entrevistaron a un muchacho que estaba incluido entre los que dieron muerte a una muchacha que era su novia, y el muchacho al final dice: yo solo quiero que entiendan, dice, yo participé porque me presionaron y tenía que decidir, y decidí por mi vida. Y la muchacha murió. Él la llevó al lugar porque lo habían amenazado. La pregunta es: ¿cómo se vive después con esto? Se cuenta la historia de una famosa actriz que fue hallada en su apartamento sin vida. Se había desangrado en la bañera, pero a su lado había dejado una nota que decía: no me suicidé. Atrapen al asesino antes de que acabe con más personas. Y se llama El peso de la culpa. Ese es el asesino. La Biblia nos enseña que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Y la culpa lo que produce no es santidad, no te hace sentir mejor nunca, sino que te destruye. Ahora, esto es un famoso tema de debate, y es que la culpa tiene un efecto destructivo en la personalidad. Y muchos, después de muchos intentos inútiles por tratar de pagar de alguna forma su pecado, su maldad innata, se quitan la vida. Esto es obra de Satanás. Muchos tratan de castigarse por aquello que hicieron, aunque no lo digan. En su actitud, ellos buscan llevar daño, dolor, porque reconocen que hicieron mal. El punto es que la Biblia dice que es cierto, que hicimos mal. Romanos 3:10 nos dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y comienza la descripción: sepulcro abierto es su garganta. ¿Por qué? Porque con su lengua engañan. Tienen veneno debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura.
sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto nos describe claramente a los seres humanos y es doloroso, pero la palabra de Dios dice que así como es de doloroso, es de cierto. Todos hemos fallado delante de Dios. Hay un personaje famoso en la Biblia y es el rey David, porque pecó delante de Dios. Y él describe la angustia que se lleva adentro cuando se siente que se ha fallado. El Salmo 32, verso 3, se titula el Salmo de David. Y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Habla una vida que ha perdido el brillo, el deleite, que gime todo el día y siente que la mano de Dios está contra él, porque por dentro el pecado lo acusa. Él sabía, el mal está dentro de mí. Dice la Biblia que David era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Es tan difícil reconocer sin excusas, como lo hace David, quiénes somos. Este salmo describe el desgaste físico, emocional, que trae el ocultar el pecado, carcome las entrañas y el alma, te debilita interiormente, te daña. El dolor es continuo. Él dice, un gemir todo el día, aquella queja dentro. Esto trae un envejecimiento y un desgaste prematuro del cuerpo, una pérdida del deleite por la vida. El órgano de choque de todo odio, de la falta de perdón, de la envidia. Tiene que haber algo por donde el cuerpo libere esa tensión. Se ha dicho que la artritis y enfermedades que son degenerativas generalmente las padecen personas que tienen un rencor, un odio escondido en el fondo de su corazón y se manifiesta de alguna manera física porque es demasiado. La presión que trae sobre el corazón es aplastante. Las personas que tienen falta de perdón no pueden encontrar la paz. Son víctimas de aquello que les hicieron y siguen siendo víctimas eternas porque ellos escogieron seguir sufriendo, recordando aquel momento terrible de dolor. Esto hace que tu cuerpo esté en una alarma continua. Esto es dañino. Cada célula que esté en alarma le transmite a la siguiente célula: estamos en peligro, estamos muriendo, estamos agotadas y el cuerpo no puede seguir funcionando bien. El enemigo Satanás, que es el autor de todo esto, te ofrece un alivio temporal por las drogas. Te dice que mientas, que tú no eres culpable de nada. Y personas que viven bajo el efecto del alcohol y la droga viven unas vidas como sumergidas en lo profundo del mar. A veces se dan cuenta de lo que los rodea, a veces pierden la conciencia completa y se vuelven autómatas. Y te vuelves dependiente de ellas. Así que tu vida está condenada. ¿Qué solución es esa? Hay quienes pelean con pecados sexuales que haya cometido cualquiera. Son el arma favorita de Satanás. Con esto se ha logrado destruir imperios, civilizaciones enteras. Esto nos hace ver lo frágil que es el hombre que confía en sí mismo, que le cree las mentiras a Satanás y cierra su corazón a Dios. El rey David se encegueció por una mujer que no era la suya y cometió adulterio con Betsabé. Esta mujer estaba casada con Urías Eteo, un guerrero que servía al rey David. Cuando aquella mujer sale embarazada del rey David,
Él trató de ocultar su pecado mandando a matar a su esposo, a Urías Eteo. Qué increíble que David escribió una carta ordenando que fuera muerto en la batalla, que lo pusieran al frente de la batalla y que en lo más recio lo dejaran solo. Lo mandó a morir. En segunda de Samuel, capítulo 11, verso 9, nos relata que David quiso ocultar su pecado. Quiso que el hombre fuera a su casa con su mujer, lo mandó a traer del frente de batalla para que estuviese en su casa y poder adosarle el embarazo de la mujer. Pero el hombre era tan leal que mientras había guerra él no quiso ir a dormir en las comodidades de su casa. Y así se lo dijo a David. David no terminó ahí, sino que fue a la segunda parte del engaño. Mira cómo podemos volvernos ciegos al ambiente, a lo que nos está influyendo para cometer pecado, para dañar. David mandó a traer otra vez a Urías Eteo y lo embriagó. Y ahora sí, dijo, una vez que esté ebrio va a ir a su casa y no se va a acordar de si estuvo o no con su mujer. Pero el hombre tampoco fue a su casa, se quedó a dormir afuera. Entonces, por medio de Urías Eteo le manda una carta al general del ejército, a Joab, y le dice, mátalo, déjalo que muera en el frente. Es increíble cómo David dejó que las cosas pasaran de una cosa a otra. Una cosa lleva a la otra, una mentira lleva a la otra, un deseo lleva a otro. En 2 de Samuel, capítulo 12, vemos que Jehová Dios manda al profeta Natán para que amoneste a David. Natán llega y le dice, rey, quiero consultarte un caso. Un hombre pobre solo tenía una corderita que él cuidaba, que él crió, que él alimentaba, la bañaba, la cuidaba, comía de lo que él comía. Y había un hombre rico que tenía un invitado y no quiso tomar de sus propias ovejas, sino que mandó a traer la oveja de este hombre y la mató. Y la usó para sus propios fines. Entonces dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, al hombre de la historia, y dijo, vive Jehová que el tal es digno de muerte, él que hizo esto es digno de muerte, porque no tuvo misericordia. Mira qué interesante. Quitándose él de la escena, entendió que aquel no tuvo misericordia, no se tocó el corazón para matar al hombre y quitarle su cordero. Le dijo el profeta Natán, tú eres el tal hombre y Jehová te vio hacer lo malo. Así somos, hermano, cuando nos ponen a juzgar las faltas de los demás, somos sin misericordia, estrictos, impasables. Pero cuando son nuestras faltas, las suavizamos, casi las disculpamos. Frases como, no, es que fue un mal día, yo no soy así. A gritos queremos comprensión, flexibilidad. Alguien dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, sabiéndose culpable, sabiendo que estaba cayendo dentro del rango de los que han fallado delante de Dios. Y la historia se repite, no solo con David. Caín mató a su hermano Abel sin ninguna justificación y lo llevó a pasear, vamos al campo. Me imagino que le echó el brazo y se fueron caminando. Sin misericordia. Cuando el Señor le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Le dice, si acaso yo soy guarda de mi hermano, soy cuidador yo. Él sabía. Y le dijo, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Dios sabe cada cosa que hemos hecho mal. No hay manera de esconderse. Dicen los salmos, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? No se puede esconder uno de Dios. Si emigrara, dice, hasta el confín del mar, si tomara las alas del alba y me fuera hasta el confín del mar,
aún ahí me alcanzaría tu mano, me alcanzaría tu diestra. No te puedes esconder. Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta. Si bien haces, no serás recompensado. Le estaba diciendo: todavía estás a tiempo. Vuélvete. Y todos conocemos cómo termina la historia. Proverbios 28, verso 13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Salmo 32, verso 5 es hermoso. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Qué interesante cuando uno tiene la entereza de llegar a los pies de Dios e ir al punto central del asunto, que es nuestro pecado. El Salmo 51 es un ejemplo maravilloso de cómo volverse a Dios. Le dice el rey David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Reconociendo que tenemos rebelión en nuestro corazón. Es interesante cómo Dios le habla al corazón del hombre, al ser humano le habla a través de su conciencia. Y no importa cuánto hayas caído en cualquier tipo de pecado: adulterio, fornicación, asesinato, homosexualidad, engaño, robo, lujuria, lascivia. No importa, Dios te está llamando de muchas maneras. El problema es que cada vez que no escuchas te vas endureciendo, te vas alejando más y más de la roca de la salvación. Pero aún puedes decidir oír la voz de Dios. Claro que puedes acercarte a Dios. Nos encontramos en la Escritura que habla de las ciudades de refugio. Números 35 y Josué 20. Estas ciudades de refugio eran 6 ciudades que estaban en Israel y estaban designadas para proteger personas que habían cometido homicidio involuntario. El propósito de ellas era salvar al inocente del vengador de la sangre. Este generalmente era un familiar de la víctima que representaba a su familia y que éste buscaba al culpable hasta recibir un juicio, ¿verdad? O podía matarlo con espada. Pero estas ciudades eran para las personas que habían cometido alguno de estos pecados sin premeditación, sin haber enemistad entre ellos, o sea, no había una intención expresa de hacer daño. Entonces esta persona huía a una de estas ciudades. Habían 6, o sea que por todo lugar siempre te quedaba cerca una ciudad donde podías recurrir. Explicaba su caso a los ancianos en la puerta y recibía protección. Nadie podía dañarlo mientras estuviera en esas ciudades que Dios había ordenado. Estas ciudades eran administradas por los levitas, los sacerdotes y los jueces. Y si eras inocente, te podías quedar a vivir en ellas. Eran 6 ciudades que estaban en sedes, en Siquem, en Hebrón, en Becer, en Ramot y en Golán. Donde vivieras había una ciudad cerca, para que pudieras ocultarte, correr, auxiliarte. Es importante esto de las ciudades de refugio porque muchas veces nosotros necesitamos recurrir a alguien que no nos vaya a juzgar, que entienda nuestro caso y que nos escuche. Hay una explicación de esto de las ciudades de refugio y una aplicación para nuestra vida. Tanto Jesucristo como las ciudades de refugio están abiertos a todos. Jesús siempre está al alcance de todos los que lo necesiten. ¿Sabías que la ciudad de refugio era la única alternativa para seguir viviendo?
Esto es un parámetro de lo que era Cristo. Era una prefigura de Cristo. Cristo es la ciudad de refugio para seguir viviendo. Tanto con Jesús y con las ciudades de refugio, tú podías tener algún día libertad de vivir en esa ciudad. Pero había una manera de que tuvieras libertad total. Y habían dos requisitos. Cuando muriera el sumo sacerdote que estaba vigente cuando tú habías llegado a pedir ayuda, tenía que haber muerto. Y dos, que hubieras sido encontrado inocente. Si fue sin intención, homicidio involuntario lo llaman ahora, te podías quedar viviendo en la ciudad, pero salir no, hasta que muriera el sumo sacerdote. O sea, lo que dura una vida. Mira qué interesante, con Jesucristo es la ciudad de refugio que te recibe y libra no solo al inocente, sino también al culpable. El culpable puede hallar paz, perdón, refugio. Exactamente, eso es Cristo. Nunca estabas muy lejos de una ciudad de refugio. Nunca vas a estar muy lejos de Jesús. Siempre está a la distancia de un clamor, de un llamado. No tienes que ser inocente. Cuando eres culpable y lo reconoces, Jesús te libra. El peso del pecado, el precio que tienes que pagar por haber cometido un error, es alto, hermano. Yo te quiero decir algo, quiero que escuches esto. No importa en qué momento de tu vida te encuentres, Isaías 1:18 es para ti. Y dice, venid luego y estemos a cuenta. Nos llama a resolver la deuda del pecado. Estemos a cuenta, dice. Promete el perdón total completo. Propone que hables con Él. Y Dios liberará tu corazón del peso de la culpa si hay un arrepentimiento verdadero. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser, dice, como blanca lana. Salmo 32:5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. En Cristo hay perdón de pecados. No importa la categoría de pecado que hayas cometido. Cristo te recibe, solo que tú no quieras. Si tú no quieres, es imposible. Si estás caído, dice el Señor, yo te levanto. Si estás débil, yo te sustento. Si estás solo, yo te acompaño, yo te abrazo. Pero si no quieres, no puedo. Dios nunca va a entrar por la puerta de atrás. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Hay un canto que habla de Jesucristo y dice, la roca de mi salvación, mi alto refugio. Castillo eterno es nuestro Dios. Tu ciudad de refugio la tienes cerca de tu boca. Clama a Cristo, llámalo. Pide perdón, pide ayuda. No escuches voces ajenas y extrañas. No escuches al enemigo que viene para dañarte. En Cristo hay perdón. Los brazos están abiertos para ti. Aférrate a Cristo, hermano. Dios te habla a través de esta reflexión. Deja que tu conciencia llegue a los pies de Dios y confiesa. Eso trae libertad al corazón. Y si el mundo no te perdona, Dios, Cristo Jesús, te perdonó en la cruz y firmó, no con tinta, con su sangre. Tanto así vales, tanto así te ama Cristo Jesús. Él es Dios. Jesús es Dios, es el Redentor. Por los siglos de los siglos de los siglos. Amén y amén.